señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día les quiero presentar, tengo un súper invitado, les quiero presentar a este súper invitado. ¿Por qué digo que súper? Porque no es cualquier persona, es un ingeniero matemático, es un magíster en matemáticas y es nada menos que Premio Nacional de Ciencias Exactas 2011. ¿Cómo está usted, don Patricio Fellmer? Buen día, gracias por recibirnos. Muchas gracias por invitarme, Miriam. Estoy muy contento de estar esta mañana contigo acá en el canal que tú, en esta entrevista. Muy contento y gracias por lo de súper. Yo la verdad que soy una persona bien normal, ¿ya? He tenido No, pues, oportunidades en la vida, es cierto, y las he usado, pero soy bien normal, ¿ya? Así que ¿cómo bueno, va a muchas tener, gracias. cómo Muy va a tener de encantado de estar en tu normal programa. ¿Cómo va a tener de normal una persona que es distinguida en todas partes, no solamente acá en Chile, es reconocido por todas sus fórmulas y toda una cosa ahí, un método especial que hace, o sea, un matemático sesudo? Pero a mí me llamó la atención que además este académico de la Universidad de Chile tiene un amplio currículum en algo que se destaca, en algo que es una iniciativa especial, y es eso que a él le interesa tanto, el servir para la educación. Cuéntame un poquito, a ver, ¿de qué se trata esto de mejorar la enseñanza y aprendizaje? ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto de la educación? Bueno, a ver, bueno, como niño fui educado en un colegio particular subvencionado en el sur de Chile y después tuve la suerte de estudiar en la Universidad de Chile eh, y el privilegio, diría yo, de haber tenido una familia que pudo costear mis estudios. Ahora, la educación escolar es un tema, siempre me ha interesado la educación. Yo como matemático formé a ingenieros, ingenieras, también otras personas a un nivel superior de doctorado. La educación, hice clases siempre, y sigo haciendo clases en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. La educación siempre me ha interesado. Pero hubo un momento en que desde la perspectiva del centro donde yo trabajaba en ese tiempo, ahora sigo trabajando ahí, pero también estoy en otro, surgió una inquietud porque el desarrollo matemático de la investigación matemática en Chile es muy alto, ¿ya? Sin embargo, eso contrasta con los resultados, por ejemplo, de las pruebas PISA, donde esas pruebas dicen precisamente que el 50% de los estudiantes no está participando del aprendizaje de la matemática. Entonces, esa tremenda disociación de tener un grupo de matemáticos y matemáticas de primer nivel internacional y por otro lado tener una educación en matemática en particular que no llega a un número tan grande como el 50%, produce una inquietud. Y dentro del Centro de Modelamiento Matemático, donde yo trabajo, se produjo esa inquietud de aportar no solo a la matemática del más alto nivel, sino que también a la educación. Y ahí nació, digamos, un proyecto que se empezó a desarrollar. Y como te digo, a mí siempre me interesó enseñar, y entonces eso abrió un espacio para mí. Y después, bueno, ahora estoy dedicado plenamente a la educación. Ya no hago teoremas. Tú mencionaste recién PISA. Cuéntame, ¿qué tuviste que ver tú con esas pruebas? Con las pruebas PISA, de verdad no he tenido ninguna relación, salvo conocer sus resultados. Tal vez, quizás puedo decir que sí estuve involucrado en el desarrollo de estándares para la formación de docentes en el área de matemática, ¿ya? Y en algún momento también en estas pruebas inicia, que son las pruebas que, bueno, ahora tienen otro sentido, pero en ese tiempo eran pruebas que se entregaban a los futuros profesores y profesoras en cuanto a sus conocimientos tanto de la disciplina como de la pedagogía. Ya eso también todavía existe, digamos, de hecho se acaban de aprobar los estándares nuevos. Ya, en ese proceso estuve involucrado, justamente con el propósito que te decía antes, digamos, de aportar desde mi experiencia como matemático a el desarrollo de la formación, el desarrollo y formación de los futuros docentes de nuestro país. Así que no Entonces, tuviste en realidad no, injerencia directa ni con PISA ni con la prueba de transición. tampoco.
Tampoco Ya, tengo, pero sí, como te digo, he estado involucrado en estas otras áreas de política que tienen que ver con la formación de docentes. ¿Ya? perfecto, perfecto. Ahora, respecto de eso mismo, ¿será que las matemáticas nos las enseñan como muy áridas a lo mejor? Hay una serie de cosas que uno, a ver, yo tenía un sobrino chiquitito, que chiquitito decía, y me enseñan 5 más 4, pero 5 más 4, ¿qué? ¿Para qué me sirve saber cuánto es 5 más 4? O las tablas. No, no, él no sabía Ahora, relacionar si tiene las dos 5 cosas. manzanas y 5 peras, y para el paseo le van a dar 9 frutas, tal vez le importe. Claro, exacto. Bueno, y resulta que Sí, mira, este sobrino, que era chiquitito en ese tiempo, hoy día sí. es ingeniero, Mira, justamente. ¿ves? A ver, en algún momento descubrió la utilidad. Mira, Exacto. yo creo que tenemos, o sea, estos problemas son múltiples, no tienen una sola línea, pero es cierto que a nivel internacional la enseñanza y el aprendizaje de la matemática es un tema, ¿ya? Y uno podría conversar hartas cosas sobre ello. Yo quisiera decir que principalmente aquí hay un tema que tiene que ver con el desarrollo de los estudiantes y su aprendizaje, y qué cosas le hacen sentido a los estudiantes. O sea, yo creo que en algún momento en matemáticas se hace más fácil o, a ver, ¿cómo dije? Como docente es fácil saltarse algunos pasos, ¿ya? En cuanto a qué es lo relevante de la matemática, y a veces simplemente hay estudiantes que se pierden, digamos, y no logran entender para qué todo esto. Porque yo no sé, yo no conozco a ningún estudiante que me diga, hombre o mujer, ahora porque a las mujeres también les gusta el fútbol hoy día, ¿ya? Que me pregunte para qué sirve el fútbol, ¿no es cierto? Claro, No, claro. yo juego porque me gusta el fútbol. A algunos no les gusta el fútbol, eso es normal. Pero si yo juego al fútbol porque me gusta, me entretengo, me desafía, y hay una serie de cosas que pasan con el fútbol y yo no necesito preguntar si sirve o no sirve. Entonces la pregunta es, ¿por qué me preguntan si la matemática sirve? Debe ser porque en algún momento ese contenido se separa de mí, ¿ya? Y entonces, desde ese momento en adelante, pasa a ser algo ajeno. Ahora, esto, Miriam, no solo pasa en matemática, también pasa en otras asignaturas, ¿ya? Pero en matemática creo que se expresa más, pero también pasa en otras asignaturas en que el estudiante llega a un momento en que queda disociado de estos contenidos. Y ese es el punto que yo creo que tenemos que conversar como sociedad, conversar como escuela, como ustedes que hacen difusión, tomar estos temas, porque hay algo que sucede con la educación que en algún momento los estudiantes la sienten ajena. La Me refiero sienten a los contenidos. Yo ¿Por qué creo tengo que que estudiar es, el nombre y la fecha en que nacieron los padres de la patria? ¿Para qué? ¿Por qué tengo que estudiar química? ¿Para qué tengo que estudiar eso? ¿Te fijas? No sí, siento que es algo que tiene que ver conmigo, ¿ya? sí. Y ese Ahora, es la un importancia de tema las grande. matemáticas, a ver, la importancia de las matemáticas en la vida yo creo que va más allá de saber sumar, restar, de si te dieron bien un vuelto o no, cuántas cosas comprar, por ejemplo, cubicar una cantidad de materiales, no sé, va bastante más allá, y para eso llego a lo que es la formación del pensamiento matemático. Cuéntame cuál es la importancia de que una persona chica, grande o mediana o como sea, se instruya en adquirir ese pensamiento matemático. Mira, la verdad, el pensamiento matemático es una cosa compleja de pensar, digamos, qué es lo que es exactamente. Pero fíjate, por ejemplo, te voy a hacer algo más simple, digamos. Cuando yo me enfrento a una situación, ¿ya? Que involucre números, ¿ya? De alguna manera, que algunas cosas tienen que encajar. Por ejemplo, si trabajo en una bodega donde se están enviando cajas a un lugar a otro, entonces hay cierto número de cajas que entran en un container, ¿me entiendes? O sea, cosas bien cotidianas del trabajo, ¿ya? Que puede ser una persona se puede enfrentar a ella, ¿ya? O en una biblioteca. Bueno, o sea, hay muchas situaciones donde aparecen de alguna manera los números, las cantidades, la distribución espacial. Entonces, eso son cosas cotidianas. Ahora, lo de cotidiano de repente está medio chillado como palabra. Son cosas que ocurren a las personas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo te enfrentas a ellas? Si cuando aparece un número, yo digo, pero es que esto yo aquí, yo no sirvo para esto.
Cuando esa actitud está presente, es que ya se perdió la confianza como persona, como ser humano, de manejar esas cosas, que pueden ser muy sencillas, ¿ya? Pero si se perdió es porque en algún momento se separó de ellas, ¿ya? Y es difícil de recuperar. Todos los seres humanos, y en ese sentido te decía al principio esto de súper, todos los seres humanos tenemos la capacidad de aprender matemática, de aprender cualquier disciplina. Otra cosa será que nos convirtamos en ganador de los 100 metros planos, ¿no es cierto? El récord mundial, eso es difícil, pero correr 100 metros planos todos podemos. ¿Te fijas? Todos podemos hacer estas actividades. Y en la medida de que estas experiencias escolares sean satisfactorias, yo me voy a sentir bien, porque hay cosas que yo no sé resolver. Si a mí me piden correr 10 metros planos, 100 metros planos no voy a decir en 10 segundos, en 20 segundos, te juro que no puedo, es imposible, ¿ya? Yo no tengo esa capacidad, pero sí tengo capacidad de correr 100 metros. Entonces y si alguien me dice, hay problemas que yo no voy a poder resolver, y eso es normal, pero hay otros que sí. Y entonces, ¿cuáles puedo y cuáles no puedo? Tiene que ver con mi experiencia y cómo me siento frente a una situación nueva. Y eso es escolar, ¿ya? Cómo yo me enfrento a situaciones nuevas y tengo éxito en ellas. Entonces, vámonos a su proyecto que está liderando y que forma parte también de un proyecto grande de la Universidad de Chile que se llama ARPA. Cuéntame un poco de qué se trata ARPA, qué es, Mira, quiénes lo componen, a quiénes está dedicado, cuál es el objetivo. Cuéntame todo. ya, mira, ARPA es el acrónimo de Activando la Resolución de Problemas en las Aulas. ¿Por qué es eso? Es relevante. Primero que nada, todos los seres humanos somos capaces de resolver problemas. Bueno, está en nuestra esencia, nuestro antepasado. Todos hemos resuelto problemas. Nosotros como niños, un bebé resuelve problemas. ¿Cómo resuelve el problema la comida al bebé? Resuelve problemas, ¿ya? Entonces, todos los seres humanos es una cuestión sustancial, consustancial con el ser humano. Entonces, pero si no lo saben, si no lo hacen, es porque no está activado. O sea, activar la resolución de problemas. Esa es la primera cosa. Y la segunda, tal como conversábamos hace un rato, nosotros siempre tenemos sueños, y nuestro sueño es estar en las aulas de Chile. Por eso se dice activando la resolución de problemas en las aulas de Chile. ¿Ya? Bueno, este proyecto nació inicialmente en matemática, porque yo soy matemático, ¿ya? Pero al poco andar, con mis colegas que estamos trabajando, nos dimos cuenta de que aquí había una cosa más amplia, que no es solo matemática, ¿ya? Y que tiene que ver también con la posibilidad de resolver problemas en otras áreas. Entonces ahora estamos trabajando en 4 áreas que son matemática, lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales, ¿ya? Esas 4 áreas. Y nuestro propósito es trabajar con docentes de modo tal que los docentes puedan llevar al aula estos problemas para los estudiantes, para que los estudiantes los resuelvan de manera colaborativa e interesada en los problemas. Ese es nuestro propósito, llevar al aula esta forma de trabajar, que es bien distinta que la que estamos acostumbrados. ¿Cómo eso significa que hay que repensar la educación? Hay que cambiar la forma, hay que cambiar los planes y programas. ¿Cómo se insertan ustedes? ¿Cómo se juntan con los profes? Porque ahí está la parte importante, ¿no es cierto? Mira, sí, el punto es clave el que mencionas. La verdad es que el currículo escolar chileno, yo creo que, bueno, como todos los currículos puede ser mejorado y todo, pero yo creo que ahí no está el problema. El problema está en nuestra cultura escolar, ¿ya? Y voy a hablar 2 minutos de la cultura de aula, ¿ya? Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar todos. Esto no es un tema de los profesores, de las profesoras, es un tema de la sociedad. Nuestra aula es muy vertical, ¿ya? Es el docente el que enseña y es el estudiante el que aprende. Y se establece una relación entre el profesor, la profesora y el estudiante. El estudiante aprende para la profesora, le explica a la profesora. La profesora reprende al estudiante, le pone buenas notas al estudiante. Y entonces el aula es una relación entre, estoy exagerando, pero esto es más o menos el dibujo. Hay una persona que es el docente y los estudiantes que se ligan de manera directa con el profesor. Pero hay otro grupo que son todos los estudiantes.
Nuestro propósito es que los estudiantes en este nivel hablen entre ellos de las materias, conversen entre ellos de las cosas que están pasando, de los problemas de matemática, de los temas de historia, ¿ya? Que haya una comunicación entre los estudiantes. Fíjate que te voy a contar una anécdota. Estábamos trabajando con profesores de Lo Barnechea, ya en un taller, y un día una profesora le comentó a Cristian Reyes, que trabajamos juntos nosotros, él estaba dictando el taller, le comentó en la sesión de trabajo, le comentó, mire profesor, me pasó lo siguiente, y nunca me había pasado. Hice la actividad de resolución de problemas con mis estudiantes, sonó la campana, y 2 estudiantes salieron al recreo conversando del problema. Nunca le había pasado. ¿Qué significa eso? Que esos estudiantes estaban interesados en el problema, tan interesados que no era relevante que había que salir a correr al recreo. Se fueron conversando del problema al recreo, porque les importaba el problema. Tú debes tener experiencia personal, yo también, tal vez de tu familia. Suena la campana, desaparecen los niños. Lo único que están esperando es que suene la campana, porque muchas veces lo que está sucediendo en la sala no es relevante para ellos, no es interesante. ¿Te fijas? Entonces, tenemos que cambiar que las actividades que se le ofrezcan a los estudiantes tengan interés para los estudiantes. Ahora, la gente dice, no, es que a los niños ahora no interesan por nada. Cuidado. A los estudiantes, las personas les interesan muchas cosas. Y no son tecnológicas, son de conversar con sus amigos, de conversar con... Entonces, nuestra propuesta pedagógica tiene que ver con cambiar el aula en cuanto a la relación entre los integrantes del aula. Dejar de que sea individuo hacia el profesor, a que sea los estudiantes y el profesor mueve los hilos. El profesor, la profesora planea, desarrolla una actividad, pero para que sea realizada por los estudiantes. Ese es lo que a nosotros nos interesa. Suena maravilloso, pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo lo logran ustedes? ¿Cómo lo buscan? ¿Cómo se conectan con los profesores? ¿Hacen talleres? ¿Es algo que está a todo nivel hoy día? Mira, evidentemente cambiar eso que te cuento yo, lo que nosotros vemos, digamos, por ejemplo, otra cosa que sucede muy a menudo es que quizás te pregunto a ti, tú eres la periodista, pero te puedo preguntar como persona, ¿no? ¿Cierto? ¿Quiénes pasan a la pizarra? Cuando tú eras estudiante, ¿a quiénes hacían pasar a la pizarra? Al primero que levantaba la mano, que era el que generalmente sabía. Ya. ¿Y a quién más? ¿Qué pasaba cuando alguien estaba pajareando ahí? Exactamente, al que estaba por allá atrás, pajareando, a ver a la pizarra, lo llevaban y no tenía idea de qué estaban hablando. ¿Qué le pasaba a ese niño que lo llevaban adelante? A ese que estaba pajareando. Yo creo que pasaba la vergüenza del año, ¿no? Es decir, pasar a la pizarra es para los grandes estudiantes del curso, hombres o mujeres, o para ridiculizarlo. Claro, es como un castigo. Fíjate qué dramático. Eso significa que finalmente, en un curso de 40 personas, probablemente 2 o 3 se sientan con tranquilidad para pararse delante del curso y decir lo que piensan, y el resto calladito porque adelante te puede pasar cosas malas. Sí. Y después yo voy a reunión de apoderados y nadie quiere opinar. La gente se siente inhibida. El aula debe ser un espacio seguro para dar tu opinión. Entonces, esto que te decía yo, este trabajo de trabajo horizontal entre los estudiantes, va también con este cambio en el aula. Si alguien va a pasar adelante, tiene que ser para decir algo bueno. Y todos tienen la posibilidad de sentirse orgullosos de lo que se digan en un momento o en otro. Entonces, cambiar eso es una cuestión cultural. Nosotros hacemos talleres para docentes, pero no son talleres de verano, porque eso no va a cambiar la cultura. Son talleres más largos, ¿ya? Y hacemos un acompañamiento con los profesores, nos juntamos una vez al mes con los profesores,
¿ya? Y esos profesores planean actividades de aula, de las que te estoy contando, las realizan y después se juntan con nosotros y las discutimos. ¿Cómo le fue? ¿Le resultó? ¡Ay, me resultó re mal! Otra profesora dice, a mí me resultó bien porque lo hice así o así. Y entonces empezamos a tratar de ir cambiando la cultura del aula. Y eso se hace con trabajo perseverante, no tiene por qué ser apurado, no tiene por qué ser agobiador, tiene que ser perseverante. Nosotros nos juntamos una vez al mes con los docentes y los docentes una vez realizan esta actividad con los estudiantes y empiezan a ver cambios en sus estudiantes. Y no hay mucha presión respecto de los profesores, por ejemplo, de pasar toda la materia que tienen que pasar y muchas veces hay que pasarla y hay que pasarla rápida. Y ya no estoy pensando en matemáticas, sino que, por ejemplo, en ciencias sociales o en ciencias naturales. Entonces, es lo típico que también pasa en las universidades, ¿no? Donde dice, ya, tal materia la vamos a ver, y a ver, grupo aquí, arma un grupo allá, hace otra cosa, y tienen las exposiciones, que en general todos sabemos, todos pasamos por hacer trabajos de grupo, algunos trabajan, otros te llevan en auto, el otro pagó la foto para la Ya el fotocopia, sándwich. ¿no? Y está en el grupo igual. Y exponen y uno lo único que hace es mirarlo y no los escucha en general. ¿Cómo hacemos para que, porque esto es cierto, es a largo plazo, como dices tú, pero es esa presión de pasar tanta materia, más allá de saber, de aprender a estudiar, aprender a buscar, a investigar, ¿ese sería lo que habría que cambiar a lo mejor? Yo creo que nosotros tenemos un sistema escolar y yo digo, o sea, no es porque el sistema sea así, tenemos una cultura escolar de pasar materia. Eso significa que en la escuela muchas veces un profesor que ha sido profesor y dice, no, me obligan a pasar materia, cuando llega a ser jefe UTP, hay que hacer pasar la materia. O sea, como que es una cultura que se reproduce. ¿Ya? Yo creo que hay un tema ahí. Y fíjate que hay un elemento súper importante que no tiene que ver con querer cambiar el aula solamente, que tiene que ver con los cambios tecnológicos que está viviendo nuestra sociedad. Tú sabes que antes tú tenías que saber el significado de las palabras, porque si no, no había ni una posibilidad. Pero yo ahora, si no conozco una palabra, tomo mi celular, la busco y encuentro su significado. Si no me recuerdo de una fecha, de alguna cosa importante, la busco. Yo digo, déjame acordarme. Digo, a Bachista, mi amigo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha información. Y yo me atrevo a decir casi toda la información está en Internet. Entonces, ya no se trata de saber tanto. Se trata de saber, pero saber utilizar el conocimiento y los contenidos. Entonces, para ello, de nuevo, ya tenemos que cambiar las formas. Y entonces hay un movimiento internacional que se ha llamado, o sea, no sé si es un movimiento de pensamiento, digamos, en educación, que muestra y de alguna manera ligado a lo que son los trabajos de las personas, de desarrollar las habilidades para el siglo XXI. ¿Por qué? Porque hay un exceso de preocupación por los contenidos. Y ya los contenidos no son tan importantes. No quiere decir que no sean importantes. No, claro. Es muy importante, pero ya no hay que saberlos, hay que entenderlos. Hoy día, como dices tú, están al alcance de la mano en realidad, es todos esos contenidos, pero también está el concepto de que el profesor que no pasa materia y que tú llegas con el cuaderno tal cual como te devolviste, sin haber escrito nada, como que no pasa materia, ¿no? Es como... Así es. Y todavía está por eso digo una cosa cultural. Entonces dice, oye, este profesor no pasa materia, estoy pagando en mi colegio, no sé, o el colegio municipal de acá no está pasando materia. Eso es así, y eso también los padres reclaman por eso. Es un tema cultural. ¿Ya? Entonces, aquí hay un tema grande de país. Esto no es un tema de local, es un tema de país, y también es un tema universal. Tenemos que adaptar la educación a las nuevas culturas escolares y en segundo lugar a las culturas laborales, porque ya tú te das cuenta, los trabajos repetitivos se están acabando. Ya no hay una persona en el banco, te va contando los billetes y
Ya no hay, ¿te acuerdas cuando empezó la computación, que había unas señoritas que estaban todo el día tipeando para las tarjetas? Ya no hay, se están acabando los peajes, los trabajos repetitivos se están perdiendo. Se necesita personas capaces de tener habilidades y capaces de aprender estas nuevas cosas que van a ir ocurriendo. Y eso tiene que ver con el mercado laboral. Y no solo con el mercado laboral, fíjate, las habilidades son cada vez más importantes, todo tipo de habilidades, de razonamiento, de comunicación en las comunidades locales. Fíjate, todo el tema medioambiental. Yo necesito que todos esos niños que van a ser adultos en el futuro sean capaces de razonar y discutir y negociar cuando tengo un problema local en mi comunidad. ¿De qué me sirve que sepa cuestiones? O sea, por supuesto que tiene que saber de números, porque la negociación probablemente va a ser, y no voy a tener un ingeniero voy a ser yo como persona negociando con una empresa que quiera hacer algo en mi territorio. ¿Te fijas? Entonces, la vida moderna está requiriendo de nosotros los seres humanos nuestras habilidades. Conocimiento sí, pero nuestras habilidades para manejar el conocimiento y para comunicarnos con los otros. Y esas son las habilidades para el siglo XXI. Y eso es totalmente coherente con lo que te decía de ARPA. Nosotros estamos tratando de desarrollar habilidades en los estudiantes, trabajando con docentes, porque nosotros sabemos que los docentes son los importantes en la educación. Ellos y ellas son los que cambian el aula. Entonces, por eso trabajamos con ellos. No, encuentro maravilloso en realidad el objetivo, eso que dices tú, de lograr este cambio a nivel desde los profesores para que puedan desparramar, digamos, estas fórmulas a sus alumnos. Ahora, voy a ir a lo bien particular. ¿Cómo les ayudó a ustedes la pandemia, el estar encerrado? Porque hoy ¿Cómo nos día, ayudó? sí, porque, No, a pues ver, negativamente, pues nos desayudó. pero hay profesores de Arica, por ejemplo, que se pueden juntar con ustedes Sí, en los talleres online. Antes eran presenciales. ¿Cómo llegaban sí. esos profes acá? En eso hay una ayuda, No, ¿no? estos han sido desafíos para todos y todas. Nosotros como equipo ARPA tuvimos tiempos bastante difíciles también, pero logramos rearmarnos y reconocernos internamente de manera muy fuerte. Y por otro lado, también hemos aprendido mucho, ¿ya? Evidentemente que la comunicación a través de Internet, en videoconferencia, como estamos ahora, es algo que ya existía, fíjate, pero no se usaba. Sí, No se po, usaba, eso no, es no, no había terrible. costumbre. Eso llegó para quedarse. Pero Sí. evidentemente eso no es suficiente. ¿Ya? El contacto humano es central y en la educación y en la educación escolar es central. Nosotros vamos a seguir trabajando de manera presencial cada vez que podamos, pero evidentemente que también ayuda y a veces es muy bonito. Uno hace un taller corto de 2 horas y hay profesores de todo Chile, son muy bonitos. Nuestros talleres son colaborativos. Cuando nosotros hacemos un taller, invitamos a los docentes a realizar una actividad de resolución de problemas. Suponte de escritura, problemas de escritura. Entonces, le proponemos a los docentes un problema de escritura. Tú me dirás qué es lo que es un problema de escritura. Te puedo dar un ejemplo. Pero déjame decirte lo que hacemos. Entonces, le damos un problema de escritura y los profesores se van a trabajar en grupo, de a 4 profes. Y ese es súper central porque el trabajo colaborativo es algo muy valioso de nosotros como seres humanos. Trabajan durante 1 hora en el problema, resuelven el problema y después en plenaria se discute el resultado. Y como cada grupo trabajó de manera independiente, aparecen cosas muy bonitas porque aparecen contrastes, distintas formas de abordarlo, cosa que en la educación unidireccional se No resuelve se de una da. sola manera. En cambio acá, no, hay distintas formas, algunas mejores que otras, algunas que están mal, otras que están bien, pero eso es un tema de discusión y de riqueza. Bueno, entonces el trabajo colaborativo es central y podemos poner a profesores. De hecho, hicimos un taller, fíjate, muy interesante entre docentes de Chile y de Argentina. Llegó la mitad de chilenos y la mitad de argentinos. Y trabajaron colaborativamente de una manera maravillosa. Y eso gracias a Internet, o sea, digo, al Zoom y a las comunicaciones. O sea, evidentemente que también ayuda mucho, crea otros espacios y eso es valioso para todos. Nosotros estamos usándolo a full, pero evidentemente que en el aula, no sé, alguna gente piensa que pueden seguir los niños online. Creo que eso puede ser un error muy grave. Digamos. No, por Los niños necesitan supuesto.
Por necesitan supuesto, estar, y los docentes, porque hay otras cosas, los seres humanos somos de estar juntos, necesitamos estar con otros, entonces eso es muy valioso, pero tenemos más posibilidades ahora. por supuesto, yo lo veo más bien por el tema, por el lado de la descentralización, ¿no? Es muy Que hay interesante. muchos, de repente, profesores que ni siquiera están en una ciudad, están en pueblos apartados, que no Así es. tienen llegada, no tienen cómo. eh, y de esta forma tienen acceso a, ¿no? Ahora, Efectivamente, una cosa práctica, ¿cómo se comunican los profesores con ustedes o ustedes se comunican con ellos? hay muchos canales, A pero ver, bueno, hay uno que es el más sencillo, que es meterse a nuestra página, que es súper fácil. ARPA, ya, es el ARPA, suena bonito, ¿Mm? ¿ya? .uchile.cl. Si usted pone eso en internet, va a llegar a nuestra página y hay un sitio de contacto. ¿Ya? Muchas veces las formas de comunicarse con nosotros son muchas, nosotros siempre estamos abiertos. Fíjate que una cosa que nosotros aprendimos con la pandemia es que nos dimos cuenta que nosotros nos ufanábamos de ser flexibles. Y con la pandemia nos dimos cuenta que no éramos nada muy flexibles. Ahora tenemos nuestros proyectos, nuestras propuestas educacionales para una escuela, para docentes, siempre pueden ser adaptadas de manera, porque las realidades escolares son siempre muy diversas, ¿ya? Entonces somos muy abiertos a buscar distintas formas de trabajo. Nosotros tenemos un norte, eso no lo cambiamos, ¿ya? Todo lo que te conté, eso es lo que queremos. Si hay una escuela, un profe que no quiere hacerlo, no está bien, esto no es obligación ni nada. Pero si está interesado, nosotros podemos ofrecerle distintas alternativas de cómo llevar eso a cabo en su espacio. Por ejemplo, hemos tenido talleres online con profesores de fuera de Santiago y han funcionado muy bien. ¿Te fijas? O sea, digo, ahora tenemos además esta herramienta que es, como dices tú, poder trabajar con profesores que están lejos. Por supuesto que planeamos también hacer visitas para que no todo sea, pero ya se puede hacer de manera, porque también hay recursos detrás. Pues, si nuestros monitores tienen que viajar a Puerto Montt, hay que pagarle el pasaje. En cambio, por Zoom es gratis. claro, O sea, hay una claro. serie de cosas, pero también los encuentros presenciales son importantes. En general, ahora tenemos esta variedad de cosas y se pueden comunicar con nosotros a través del sitio ARPA. Y bueno, siempre vamos a contestar y vamos a conversar y buscar posibilidades. Somos un equipo bastante pequeño, pero con muchos desafíos y por otro lado, con muchos sueños. ¿Ya? Nosotros soñamos que esto se difunda, no solo que lo hagamos nosotros, y al final este mundo es muy vasto, la educación es un tema muy vasto, solamente que se hable más de las habilidades en el aula y la forma en que los estudiantes se pueden interesar más en lo que es el conocimiento y su desarrollo personal. Don Patricio Felmer, no sabe lo que me ha gustado la conversación, pero se nos acaba el tiempo, así que tengo que despedirte. Desgraciadamente, me quedaste debiendo el ejemplo del lenguaje, del problema del lenguaje. Sí, si tienes un minuto te lo digo. Dámelo, dalo. Mira, es un texto. Eh, Lucho es divertido, bueno para los chistes, y además, siempre que alguien está bajoneado, te apoya. El Lucho es mi mejor amigo. Y estábamos en la clase de arte y de repente me dijo, no te había contado, lo que pasa es que él es no vidente. Y me dijo, oye, ¿cómo es el rojo? Y entonces yo me puse a pensar y le dije, oye, Lucho, el rojo es rojo, o sea, es el color de la manzana. Eh, pero, y se tocó la campana y nos fuimos. Y me quedé pensando, y dije, no pude explicarle a Lucho cómo es el color rojo. ¿Por qué no escriben un texto ustedes? Tú, te lo pido a ti, Miriam, escribe un texto. Siéntate a conversar con tus amigos y escribe un texto para explicarle a Lucho cómo es el color rojo. Buenísimo, en realidad sí, pues hay un montón de posibilidades de explicar en Fíjate que realidad, pero te abre un espacio para sí, pensar, para sí, escribir y para las emociones. La sí, educación es emoción. La emoción te lleva a hacer cosas.
¿ya? Esto de que la racionalidad de la matemática, ese es otro mito. Podemos conversar otro día. Yo vengo feliz acá a conversar contigo, ¿ya? Las emociones son Bueno, centrales y los problemas muchas veces llevan esa emocionalidad. Y eso es clave, porque te aseguro que un curso de 20 niños, al ratito están todos en grupo conversando de cómo hacer para... Porque hay una empatía, ¿te fijas? Bueno, ese es el problema. Ese problema es muy lindo, la oye, verdad. no, Tenemos otro buenísimo, no tan lindo. en realidad nosotros hace muy poco, te cuento, entrevistamos a Andrea Cordones, quien es ¿Sí? la presidenta de la Fundación Renata, y ahí Sí, nos contaba ella que ustedes están de sí, alguna manera asesorando también ese proyecto. sí, Muchas por gracias, supuesto. Patricio, por haber estado hoy día con nosotros, por habernos regalado esta media hora de tu tiempo. Miriam, para ti muchas gracias, para todos quienes vean este programa, le agradezco mucho el tiempo y cuando quieras invitarme, yo encantado vengo a conversar de educación, es lo que me apasiona y como chileno estamos comprometidos con mejorar la educación con nuestro granito de arena. Muchas gracias a Muchas ustedes gracias también, a ti. señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue en tiempos de coronavirus. Nos volvemos a ver mañana, de todas maneras, ¿les parece? Muy buenos días.